capítulo 3. Y si no, preste toda su atención y abra su entendimiento espiritualmente, su oído espiritualmente, para que así pueda recibir las riquezas que se encuentran en gloria, o las riquezas en gloria en nuestro Señor Jesucristo. Que ese es el propósito de nuestro Dios para nosotros, que Dios nos quiere bendecir desde este momento, mi hermano, mi hermana. Vamos a leer ahí en Efesios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 8 hacia el versículo 21. Ve el ejemplo maravilloso que Pablo pone, que él habla acerca de las escrituras, porque para eso él fue llamado, mi hermano, mi hermana, para revelarnos esto que se encontraba oculto, mas que ahora ha sido revelado primeramente de Dios para con Pablo, y ahora nos lo revela a nosotros mismos también, mis hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 3, versículo 8 hacia el versículo 21, dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana, y no deje de exaltar y glorificar el bendito nombre de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Mire qué maravilloso es nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Es que dice Pablo que a él se le ha concedido este privilegio de anunciar la buena noticia de las inescrutables riquezas de Cristo. Este es un privilegio para nosotros, mi hermano, mi hermana. Tanto el que comunica, tanto como el que escucha, es un privilegio el que nosotros podamos escuchar la bendita palabra de nuestro Dios, y que por medio de las escrituras nos demos cuenta si es cierto o si va de acuerdo en las palabras que el apóstol Pablo habla, mi hermano, mi hermana, porque él mismo reconoce, mi hermano, mi hermana, que él, siendo el último de los apóstoles, el Señor se vino a manifestar de una manera maravillosa en su vida. Y dice Pablo que si nosotros leemos y entendemos, vamos a poder reconocer y entender que todas las palabras que el apóstol Pablo habla son verdad, porque se encuentran aquí escritas en la palabra del Señor, mi hermano, mi hermana. Si nosotros dijéramos, bueno, pero ¿quién es Pablo? ¿Por qué habla así de esta manera Pablo? Acuérdese, el mismo habla acerca de aquel día cuando el Señor Jesús se le manifestó cuando iba de camino a Damasco. Ahí lo puede encontrar usted en los Hechos capítulo 9, el versículo 1 en adelante. Ahí habla cómo el Señor Jesús se le manifestó un día en su vida.
Y dice que desde ese día el Señor lo apartó para que trajera esas buenas noticias para usted y para mí, mi hermano, mi hermana. Mire, todo esto que encontramos en este libro santo, ¿sabía usted que no era para nosotros? Era solamente para los judíos. Mas Dios mostró su misericordia para con ellos y para con nosotros. Que ahora se nos ha venido a hablar acerca de esta gracia, acerca de este regalo maravilloso, del cual nosotros no éramos dignos, mi hermano, mi hermana, de recibir las bondades de nuestro Dios. Mas a Dios le plació, mi hermano, mi hermana, que nosotros los gentiles ahora venimos a ser herederos de la herencia de nuestro Señor. Por eso, mi hermano, mi hermana, vea lo que dice versículo 8 una vez más. Ahí en los versículos del 1 hacia el versículo 7, Pablo habla acerca de ese privilegio que Dios le dio de anunciar las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree, mi hermano, mi hermana. Y lo que Pablo habla es que él habla acerca del ministerio de nuestro Señor Jesús. Habla desde el principio, por ejemplo, desde el bautismo hasta el día de su muerte y el día de su resurrección. El apóstol Pablo habla acerca de esas cosas. Por eso le decía al principio que Pablo no pierde su tiempo en ningún momento. Él se basa en el mensaje de nuestro Señor, de nuestro Creador para nuestras vidas, mi hermano, mi hermana. Por eso le decía que no debemos de perder nuestro tiempo en nada, mi hermano, mi hermana. Solamente mirar, no juzgar y no criticar, sino solamente acercarnos con toda confianza ante la presencia de nuestro Dios, y que así de esa manera recibamos la bendición que Dios ha predestinado desde los tiempos antiguos hasta este día, para que nosotros vivamos en paz, porque eso vino el Señor Jesús, a traernos paz a toda la humanidad. Dice versículo 8 una vez más: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. En el versículo 6 dice algo bien maravilloso para usted y para mí, que no somos judíos, hermano, hermana. Dice que el mensaje que Dios le dio a Pablo era para nosotros, para hacernos saber que nosotros los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio. ¿Qué es lo que Pablo nos está hablando en estos momentos, mi hermano, mi hermana? Imagínese Pablo escribiendo muchas veces desde la cárcel, posiblemente enviando cartas a personas que ni siquiera lo conocieron, a personas que ni siquiera habían escuchado acerca de él. Mas sin embargo, presentaba esta palabra delante del pueblo que aún no lo conocía. Mire qué maravilloso es, mi hermano, mi hermana, que él aún no había ido a la presencia del Señor y aún se estaba manifestando delante de los hermanos, y les hablaba así de la misma manera que nos está hablando a nosotros en estos momentos, que hace más de 2000 años, ya casi, mi hermano, mi hermana, que el apóstol Pablo hablaba todas estas verdades, en las cuales nos las sigue hablando hasta este día. Y dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. En el versículo 11 y 12 dice algo bien maravilloso para usted y para mí, mi hermano, mi hermana. Dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, mi hermano, mi hermana, dice Pablo que en Cristo tenemos libertad para acercarnos. ¿A quién tenemos esa libertad para podernos acercar con toda confianza, mi hermano, mi hermana? Para con nuestro Dios. ¿Y sabía usted que nosotros nos podemos acercar cuando nosotros queramos, mi hermano, mi hermana? Pablo siempre los alentaba a los hermanos que no dejaran de orar en ningún momento, porque por medio de la oración es que podemos llegar a la presencia de nuestro Señor.
Nosotros en estos momentos estamos escuchando el mensaje del cual Pablo fue llamado para anunciar las nuevas de salvación. Pero ahora nos corresponde a nosotros, mi hermano, mi hermana, a aclararlas nosotros mismos por la misma palabra y de esa manera darnos cuenta de que sí, lo que Pablo decía era verdad. Y ahora si nosotros queremos acercarnos directamente a nuestro Dios, pues solamente tenemos que doblar nuestras rodillas y hablar con toda confianza, con toda sinceridad delante de nuestro Dios. Y cualquier cosa, cualquier duda que haya en nosotros, Dios nos las revelará, tanto por medio de su palabra, tanto por medio de sueños, por medio de revelaciones. Pero nuestro Dios siempre nos revelará todas estas grandes verdades de las cuales encontramos en este libro santo. Dice Pablo en ese versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Acuérdense, nosotros gentiles no judíos no podíamos acercarnos a Dios. Y nosotros sabemos por qué no nos podíamos acercar a Dios, o Dios no se podía acercar a nosotros. Acuérdese, Dios es santo y nosotros éramos inmundos, mi hermano, mi hermana. Mas ahora, por la muerte de nuestro Señor Jesús, por la sangre derramada allí en la cruz, ahora nosotros podemos acercarnos con toda confianza. Es lo que Pablo nos está diciendo en ese versículo 12, que en Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Una vez más, mi hermano, mi hermana, no hay nada que nos detenga ya. Cada vez que nosotros queramos nos podemos acercar con toda confianza. Y aún el apóstol Pablo, aún le faltaban muchas cosas que decirnos, que aclararnos, mi hermano, mi hermana, porque dice que esto era un misterio, el cual nunca antes había sido revelado. Mas Dios usó a los profetas, a los apóstoles, mi hermano, mi hermana, para que llevasen esta gran verdad para todo aquel que esté dispuesto a querer saber más acerca de nuestro Señor Jesús, mi hermano, mi hermana. En esta tarde nos vamos a tomar el tiempo que vamos a estar aquí viendo todas estas grandes verdades de las cuales el apóstol Pablo hablaba, para que nosotros, mi hermano, mi hermana, nos aseguremos bien que lo que el apóstol Pablo hablaba era verdad, porque se encuentran aquí en las Sagradas Escrituras. Por eso, una vez más, mire qué maravilloso que nosotros que predicamos y usted que escucha la palabra, mi hermano, mi hermana, no perdiéramos nuestro tiempo en nada, sino que invirtiéramos nuestro tiempo en estas grandes verdades. Y que de esa manera seamos enseñados directamente por nuestro Dios para que vayamos creciendo a cada día espiritualmente. Leamos versículo 12 una vez más. Y en el versículo 14 dice, mi hermano, mi hermana, que por esta causa Pablo dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué lo hacía Pablo, mi hermano, mi hermana? Versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Dice Pablo en el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y si en estos momentos dijéramos, pero ¿de quién está hablando Pablo? Pues está hablando de nuestro Señor Jesús. Pero ¿a quién les está hablando? A nosotros los gentiles, que somos coherederos y miembros del misterio del mismo cuerpo y participantes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio que es anunciado, mi hermano, mi hermana, que nuestro Señor Jesús murió y resucitó. Esas son las primicias que Pablo nos habla, mi hermano, mi hermana, porque no estamos solos, no estamos desamparados. Cristo Jesús mora en nuestros corazones. Aleluya. Y ahora, mi hermano, mi hermana, tienes toda la libertad para acercarte directamente ante tu Dios, mi hermano, mi hermana. Dice allí en el versículo 17, mi hermano, mi hermana, vaya prestando mucha atención en lo que estamos leyendo, mi hermano, mi hermana. Dice que Pablo
ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, doblaba sus rodillas para que Dios nos diese conforme a la medida, conforme al conocimiento que podemos adquirir nosotros, mi hermano, mi hermana. Y el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que accede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, mi hermano, mi hermana, a Cristo nuestro Señor, no le digo que sea difícil conocerlo, pero entre más leamos su palabra, entre más escuchamos su palabra, nos vamos a ir dando cuenta quién era nuestro Señor Jesús. ¿Cuál fue el propósito de nuestro Dios el enviar a Jesús aquí a la tierra? ¿Cuál fue el propósito de nuestro Dios enviar a nuestro Señor Jesús allá en la cruz? ¿Y cuál fue el propósito de nuestro Dios que nuestro Señor Jesús muriera? ¿Y cuál es el propósito de que nuestro Señor Jesús resucitase? O sea, todo esto se encuentra aquí en este libro santo, precioso y maravilloso, mi hermano, mi hermana, que está al alcance de todo aquel que lo quiera obtener, porque la palabra, mi hermano, mi hermana, ya no está encadenada, ya está libre para que nosotros podamos llegar a ella y por medio de la palabra podamos llegar ante nuestro Creador, mi hermano, mi hermana. Dice el versículo 19, de conocer el amor de Cristo, que accede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo nos podemos darnos cuenta que el poder de Dios actúa en nosotros, mi hermano, mi hermana? Entre más busque de la presencia de Dios, más conocimiento vas a tener, mi hermano, mi hermana. Y entre más lo vayas conociendo, más vas a querer saber más acerca de Él. Porque lo que se encuentra aquí, mi hermano, mi hermana, es lo que necesitamos cada uno de nosotros para cada día de nuestras vidas. Porque esa es nuestra vida, esa es nuestra paz, mi hermano, mi hermana. Que el Señor Jesús vino a eso, a darnos paz. Mire, dice el versículo 21, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, mi hermano, mi hermana, lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos al pleno conocimiento de saber quién es Él. Leamos una vez más versículo 11 y 12. Y de ahí vamos a leer lo que dice en la primera de los Corintios capítulo 15. Ahí nos damos cuenta de que todo lo que el apóstol Pablo hablaba se encuentra aquí en las Escrituras, y todo lo que él hablaba era conforme a las Escrituras. Dice una vez más versículo 11 y 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Vayamos ahí a la primera de los Corintios capítulo 15. Y una vez más, creo yo que todos queremos saber más y más acerca de nuestro Señor Jesús. Porque el propósito de nuestro Señor es que nosotros sepamos acerca de Él, para que así podamos contarle a los demás acerca de Él, mi hermano, mi hermana. Pero cuántas veces nos vemos nosotros envueltos en cosas que ni siquiera edifican, mi hermano, mi hermana. A veces nosotros nos criticamos unos a otros, estamos hablando de unos a otros. En estos días yo escuchaba, por ejemplo, mi hermano, mi hermana, yo lo tomé en cierta manera como burla, porque alguien por ahí anunciaba, cierto pastor o pastores hablaban, mi hermano, mi hermana, de ciertos pastores que los miraron por ahí en la calle con estos cubrebocas, ¿verdad? Y como que lo hacían en una manera de burlándose, mi hermano, mi hermana. Y ustedes saben que eso no debe haber en nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, mi hermano, mi hermana,
Pues si vemos esas cosas así, mejor hagamos lo que dice el apóstol Pablo. Mejor doblar nuestras rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole, mi hermano, mi hermana, que nos ilumine, que nos fortalezca en estos momentos de angustia. Amén. Pero no critiquemos, mi hermano, mi hermana, sino al contrario, acerquémonos y busquemos de la presencia de nuestro Dios y aprendamos de este siervo de Dios, mi hermano, mi hermana, que no perdía su tiempo en nada y para nada. Él fue llamado para anunciar las grandes verdades que hay en Cristo nuestro Señor, y hasta el final, mi hermano, mi hermana, no dejó de hablar del Señor Jesús, aun cuando ya le iban a dar muerte, que iba a ser decapitado, mi hermano, mi hermana. En ese momento exaltó y glorificó el bendito nombre de Dios, de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana, que de esa manera lo podamos hacer nosotros también, para que podamos entender y comprender lo grande y maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, mi hermana. Dice ahí en la primera de los Corintios capítulo 15, ahí habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 1 hacia el versículo 11. Ahí en su casa siga a la continuación, mi hermano, mi hermana, porque aquí del versículo 1 hacia el versículo 11 habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y del versículo 12 en adelante habla acerca de la resurrección de los muertos, o sea, de los que creen y han muerto en Cristo nuestro Señor, resucitarán así como el Señor Jesús resucitó por la gloria de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Dice versículo 1 hacia el versículo 11. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana, de lo que nos está hablando en estos momentos el apóstol Pablo, mi hermano, mi hermana? Habla acerca de lo que se le fue encomendado. Y eso es lo que nos está hablando en estos momentos. ¿De quién nos está hablando el apóstol Pablo? ¿Nos está hablando de él o nos está hablando acerca de Cristo? Entendemos que nos está hablando acerca de Cristo. Aleluya. Y si nosotros entendemos de lo que Pablo nos está hablando, ¿qué es lo que vamos a hablar nosotros? ¿No vamos a hablar de lo mismo también? Por eso, una vez más, mi hermano, mi hermana, allí en el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si nosotros, mi hermano, hermana, fuéramos bien estudiosos y bien conocedores, nos daríamos cuenta que todo lo que el apóstol Pablo dice se encuentran escritas aquí en la palabra de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Se recuerda en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo que cuando él hablaba a los escribas, a los fariseos, que siempre ellos se molestaban por las palabras que el Señor Jesús hablaba, y el mismo Señor Jesús les daba testimonio que las palabras que él hablaba no eran por sí mismas o no eran de él, sino que eran de su Padre, que se las había dado que hablase. Y dice que los escribas y los fariseos estaban muy atentos a todo el mensaje que el Señor hablaba,
a ver si lo podían cachar en cualquier palabra fuera de lo común, mi hermano, mi hermana, pero nunca lo pudieron encontrar en una palabra falsa, mi hermano, mi hermana, porque la palabra que el Señor daba era de su misma palabra. Amén. Por eso nosotros, mi hermano, mi hermana, debemos de aprovechar bien el tiempo, saber que lo que nos hablan las Escrituras nos está hablando de aquel que murió y resucitó, y que de esa manera quiere que nosotros creamos por la fe que nos ha sido dada por medio de Él, para que nosotros creamos en el sacrificio de Cristo, que el sacrificio no fue en vano, mi hermano, mi hermana, que ahora por la gracia de nuestro Dios, ahora nos podemos acercar con toda confianza, con toda seguridad ante el trono de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana, y que de esa manera podamos comprobar que lo que el apóstol Pablo habla es la palabra de nuestro Dios que está escrita aquí en este libro santo. Lea lo que dice versículo 4. Vea el 3 y 4. Leamos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Si todo esto nosotros lo buscáramos, pues quisiera saber dónde está. Pues se encuentra aquí en la palabra de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana, el cual lo vamos a estar mirando. Le decía al principio que vamos a aprovechar estos minutos para ir comprobando todas las aclaraciones que Pablo nos dice, y vamos a entender como aquel hombre romano que le traspasó el costado a nuestro Señor Jesús, cuando dice mi hermano, mi hermana, que le traspasó el costado a nuestro Señor Jesús, dice que de su cuerpo salió sangre y agua, y ahí pudo entender, pudo comprender mi hermano, mi hermana, que verdaderamente era el Hijo de Dios, mi hermano, mi hermana. Pero hasta cuando lo vino a entender, cuando ya mi hermano, mi hermana, se puede decir ya no había esperanza para él. Pero qué bonito es para nosotros, mi hermano y mi hermana, que aún la esperanza se extiende hasta este día y seguirá extendiéndose, para que nosotros creamos en aquel que nuestro Dios envió a la cruz a morir por ti y por mí, mi hermano, mi hermana, para que de esa manera nosotros podamos tener la libertad para entrar directamente a la presencia de nuestro Dios. Dice ahí versículo 6 una vez más, mi hermano, mi hermana, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Leamos lo que dice ahí en Isaías capítulo 53, una escritura, mi hermano, mi hermana, que si no la conocemos de memoria, pues Dios quiere que no nos la sepamos de memoria, porque si no nos vamos a confiar, sino que tengamos ese deseo de leer, mi hermano, mi hermana, porque en ocasiones ya ni queremos leer, mi hermano, mi hermana, solamente queremos escuchar, ya no queremos leer. Ya como tenemos esos aparatitos, tanto la computadora, tanto como los celulares, ahí tenemos ya todo en audio, mi hermano, mi hermana, y ya no nos queremos molestar en estar ahí hojeando las hojas de la Biblia, mi hermano, mi hermana. Pero qué bonito es, mi hermano, mi hermana, que no perdamos eso, que siempre lo añoremos, mi hermano, que siempre deseemos eso, de estar leyendo la palabra de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana, para que así de esa manera nosotros comprobemos lo que nos está diciendo las Sagradas Escrituras. Dice allí en Isaías capítulo 53, mi hermano, mi hermana, leamos ahí del versículo 5 hacia el versículo 12, y siempre sigamos bendiciendo el bendito nombre de nuestro Aleluya. Dios, mi hermano, mi hermana, porque el propósito de Dios es que al estar leyendo o al estar escuchando, dentro de nuestro corazón se comience a regocijar, mi hermano, mi hermana, porque la palabra, eso es lo que produce, acuérdese, dice nuestro Dios por medio de Isaías, que cuando Él envía su palabra jamás regresa vacía. Que Dios quiera que así sea, mi hermano, mi hermana, y que abramos nuestro corazón para que la palabra de Dios entre y penetre en todo nuestro ser y en toda nuestra alma. Dice versículo 5 hacia el versículo 12, mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. O sea, mi hermano, mi hermana, dése cuenta de todo lo que se encuentra aquí. Si en estos momentos no tuviéramos el entendimiento y el conocimiento, nos preguntaríamos, como aquel eunuco que se dice que venía de Jerusalén de adorar, mi hermano, mi hermana, y venía leyendo esta escritura. Nuestro Dios, nuestro Creador, se dio cuenta inmediatamente acerca de este hombre que tenía ese deseo de querer saber y de conocer de quién se hablaba. Inmediatamente nuestro Dios dice que envió a Felipe por medio del Espíritu para que se acercase al carruaje de este hombre y que le preguntara que si entendía lo que estaba leyendo. Pues la excusa de él, mi hermano, mi hermana, que dice, pues no hay quien me explique, quien me hable acerca de esto. La cosa es, mi hermano, mi hermana, que el Espíritu Santo se encargó de aclararle todas estas cosas. Y cuando este hombre pregunta, bueno, pero ¿de quién se habla? ¿De alguien más o de sí mismo? Cuando le dice, pues que hablaba acerca de Jesús, mi hermano, mi hermana, inmediatamente este hombre creyó. Qué gozo, qué alegría para él, mi hermano, mi hermana, que cuando nosotros logramos entender el propósito del cual nuestro Dios hizo todas estas cosas en favor nuestro, nuestro corazón se regocijaría, mi hermano, mi hermana, y hoy más que nunca estaríamos agradecidos por el privilegio que Dios nos da y nos brinda, para que nosotros nos podamos acercar con toda confianza, buscar de su gracia, buscar de su misericordia, y que de esa manera nos vayamos acercando más y más para aquel día, porque todos vamos a llegar a nuestro final, mi hermano, mi hermana. Pero qué maravilloso que lleguemos con ese entendimiento, con ese conocimiento, siempre, mi hermano, mi hermana, esperando ese día, porque ese día nos reuniremos juntamente con nuestro Dios, del cual nos está hablando la palabra de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana. Allí en su casa, léalo más las veces que sea necesario, léalo, mi hermano, mi hermana, para que se dé cuenta que en ese nombre, mi hermano, mi hermana, hay libertad. Y la libertad ya la tenemos, mi hermano, mi hermana. Mire, leamos allí en Mateo capítulo 12, acuérdese que a Pablo dijo que lo que él se le había encomendado era acerca de esta gran verdad, que todos llegásemos al conocimiento de la verdad, para que por medio de la verdad nosotros fuésemos salvos, porque acuérdense, nosotros estábamos destinados a la condenación eterna, mas por el sacrificio de Cristo, Dios nos hizo libres, mi hermano, mi hermana, y ahora sí, a gozar y disfrutar de las bendiciones que nuestro Dios ha preparado de antemano para usted y para mí. Mateo capítulo 12, leamos del versículo 38 hasta el versículo 40. Acuérdese, Pablo estaba dando testimonio, o se le había encomendado que hablase acerca de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y todo se encuentra aquí escrito en la palabra de nuestro Dios, mi hermano, mi hermana.
¿Qué dice versículo 38 del versículo 40? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Todo esto, mi hermano, mi hermana, que el Señor está hablando cuando estuvo con sus discípulos y estuvo aquí en la tierra, todos los que lo escucharon debieron de tenerlo presente. Pero ¿por qué muchos no lo tuvieron presente, mi hermano, mi hermana? Porque no le creyeron. Por eso en este tiempo, mi hermano, mi hermana, muchos estamos perdiendo nuestro tiempo, hablando cosas que ni siquiera tienen sentido, cosas que ni siquiera edifican, mi hermano, mi hermana, y lo que en verdad deberíamos de hablar, no lo estamos hablando. ¿O será que no tenemos el conocimiento para hablar, mi hermano, mi hermana? Y nos enfocamos más en ver hacia allá, ver hacia acá, qué trae, qué no trae, qué hace, qué no hace. Y la palabra de Dios la estamos ignorando, mi hermano, mi hermana. Cuando nosotros sabemos que la palabra de Dios nos edifica, la palabra de Dios nos confirma, la palabra de Dios nos da paz, nos da la fortaleza, mi hermano, mi hermana. Por eso una vez más, lea versículo 40 una vez más. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vayamos allá a Lucas capítulo 24. Acuérdese, Pablo dice que cuando el Señor Jesús murió y resucitó, se presentó ante unos de sus discípulos y después a todos. Y después como a 500 personas también, mi hermano, mi hermana. Quiere decir que todo lo que está escrito aquí lo podemos comprobar nosotros mismos, mi hermano, mi hermana, porque ya sea que lo leímos, ya sea que lo escuchamos, pero cuando nosotros nos damos la tarea de leer, nos encontramos lo que hace muchos años pudimos leer, mi hermano, mi hermana, y lo podemos comprobar que la palabra de Dios es verdad, mi hermano, mi hermana. Lucas capítulo 24. Aleluya. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor, mi hermano, mi hermana. Ahí del versículo 33 en adelante habla acerca de unos discípulos, mi hermano, mi hermana, que ellos en un principio escucharon estas mismas cosas que estamos escuchando en estos momentos nosotros, de que el Señor Jesús iba a morir, iba a ser sepultado y al tercer día iba a resucitar. Mas se llega el tercer día, el Señor Jesús ya había resucitado. Mas estos discípulos, mi hermano, mi hermana, estaban tristes, estaban en cierta manera angustiados, porque ya era el tercer día y el Señor no había resucitado. Pero resulta que el resucitado iba caminando con ellos, mi hermano, mi hermana, pero no se pudieron dar cuenta, sino que se dieron cuenta hasta el final, porque ellos mismos testifican y dicen: por razón sentíamos que nos ardía algo dentro del corazón, pues la presencia del Señor ahí estaba con ellos, mi hermano, mi hermana. Por eso dése cuenta lo maravilloso que es para nosotros poder tener esa hambre, ese deseo de querer escuchar la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. Ya sea que estemos en la casa, pensaremos en Él. Ya sea que estemos de camino, pensaremos en Él. Ya sea que estemos en el trabajo, pensaremos en Él. Pero nuestro pensamiento siempre estará dispuesto, mi hermano, mi hermana, para nuestro Creador. Porque Dios está con nosotros, mi hermano, mi hermana. Dice versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén.
y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Qué era lo que contaban entre ellos mismos, hermano, hermana? Acerca de lo que había acontecido o de lo que había declarado nuestro Señor y ya había acontecido. El que había muerto ya no estaba muerto. El que había muerto ya había resucitado. Y cuando estos concordaban en lo mismo, mi hermano, mi hermana, inmediatamente el Señor Jesús se les apareció en medio de ellos. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesús en el versículo 36? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Vea lo que dice el versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero nosotros no nos podemos espantar ni atemorizarnos, mi hermano, mi hermana, porque es una gran verdad lo que se nos dice aquí en la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe cuánto nos vamos a espantar y atemorizar? Cuando el Señor Jesús nos comience a reprender, porque en vez de estar hablando de Él, estamos hablando de otras cosas que no nos ha mandado que nosotros hablemos. Por eso, mi hermano, mi hermana, aprendamos de lo que dice la palabra de nuestro Dios acerca del apóstol Pablo. Dice: todas las cosas que yo les hablo son palabras que el mismo Señor o nuestro Dios me encomendó que les hablase. Y lo que nos está hablando, mi hermano, mi hermana, es acerca de nuestro Señor Jesús, que por medio de Él podemos acercarnos, mi hermano, mi hermana, con toda libertad a nuestro Dios, con confianza, que nuestra fe, que el mismo Señor Jesús nos ha dado por medio de Él, nos podemos acercar y hablar con toda confianza, con toda seguridad delante de nuestro Dios. Aleluya. Por eso, mi hermano, mi hermana, mire, vamos a regresar allá a la primera de los Corintios, porque en el versículo 19 y versículo 20 dice algo, y se va a dar cuenta que nosotros los cristianos a veces hacemos tantas diferencias acerca de nuestro Señor Jesús, mi hermano, mi hermana. Y Pablo aclara todas estas dudas que en ocasiones entre nosotros pareciera que la verdad no esté en nosotros. Y la verdad ya está en nosotros, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Y Pablo dice: bueno, pues muchos dicen que Cristo no murió y no resucitó. Pues si no es así, dice, pues entonces es vana nuestra fe. Hemos creído en alguien que ni siquiera resucitó. Pero dice Pablo, mi hermano, mi hermana, sorprendiendo a todos aquellos que dicen que no, mi hermano, mi hermana, mas sin embargo él dice: bueno, pues para que vean, primicia para usted y para mí, que el que murió resucitó. Y de esa manera, una vez más, mi hermano, mi hermana, estamos en el verdadero, en aquel que murió y resucitó por nosotros, y ahora vivimos para él, mi hermano, mi hermana. Mire lo que dice versículo 19 hacia el versículo 20. Y vea la noticia que Dios nos tenía preparada por medio del apóstol Pablo para usted y para mí, mi hermano, mi hermana. Porque ahora nosotros los gentiles dice que somos coherederos, mi hermano, mi hermana. En cierta manera somos los que vamos a recibir la herencia de nuestro Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, gocémonos y regocijémonos. Dice versículo 17, leamos del 17. Dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vea lo que dice versículo 20, mi hermano, mi hermana. Mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. O sea, mi hermano, mi hermana, le decía que en el versículo 11, habla acerca de la resurrección, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por meras escrituras nos declara y nos confirma que la palabra de Dios fue declarada, que el Cristo iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Y por la palabra de Dios nos muestra de que sí resucitó. Pero como en el tiempo de Pablo había muchos por ahí, como en este tiempo, que andan perdiendo su tiempo, mi hermano, mi hermana, que en vez de hablar de Cristo, hablan tantas cosas que ni siquiera edifican, mi hermano, mi hermana. Mas Pablo dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, ya le está hablando a los que han creído y han muerto en Cristo, mi hermano, mi hermana. Porque si usted ha creído en Cristo, de repente le dicen, no te creas, pues su fe fue en vano, mi hermano, mi hermana. Mas Pablo los sorprende. Primicia, dice, primicias. El que murió, resucitó. Y los que murieron en Cristo, resucitarán. Se da cuenta la confianza que Dios nos inyecta en estos momentos, mi hermano, mi hermana, para que no perdamos nuestra fe, para que no perdamos nuestra confianza en Él. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, como diciendo, bueno, somos los más dignos de recibir pues compasión de los hombres, ya de que tanto nos decían que no creyésemos y al final tuvieron la verdad. Pero dice, primicias para los que dudaban. Cristo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Vayamos allá a la primera de los Tesalonicenses, hermano, hermana. Este siervo de Dios que decía, pues yo, Pablo, doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para que les dé conforme a la gracia que es en Cristo Jesús, para que les ilumine, les pueda dar el entendimiento, para que puedan saber y conocer cómo es en realidad Cristo Jesús. O sea, le da todas las maneras de cómo poder conocer a Cristo, mi hermano, mi hermana. Por eso, mire, veamos lo que dice el apóstol Pablo, para que nosotros en estos momentos, mi hermano, mi hermana, lo podamos conocer más de lo que ya se nos ha dado a conocer. Ahora conozcámoslo por nosotros mismos, mi hermano, mi hermana, ya que dijo Pablo que en Cristo tenemos esa libertad para acercarnos a Dios con toda confianza, con toda libertad, y así, mi hermano, mi hermana, pues conocerlo personalmente cada uno de nosotros. Capítulo 5 de la primera de los Tesalonicenses. El mismo mensaje que le daba a los hermanos nos lo da a nosotros, hermano, hermana. Aleluya. Leamos del versículo 16 hacia el versículo 18 y no pierda lo que dice el versículo 17, mi hermano, mi hermana. En usted está y esté en mí el que podamos conocer más de lo que ya se nos ha informado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 17, que dice una vez más. Orad sin cesar. Entre más ores, más conocerás a tu Creador. Amén, amén. Porque Dios, mi hermano, mi hermana, se revela individualmente con cada uno de nosotros. Por eso ya está en nosotros según cómo lo queramos conocer, cómo quisiéramos saber más acerca de Él. Ahí en su casa, lea ahí en los Hechos capítulo 2, mi hermano, mi hermana. Ahí se da cuenta cómo el apóstol Pedro da testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y se lo da a conocer a muchos hermanos ahí, mi hermano, mi hermana, que cuando Pedro les está hablando acerca de Él, dice que en ese mismo momento, el primer mensaje que el apóstol Pedro da, dice que más de 3,000 hermanos se convirtieron al Señor y todos se bautizaron en el nombre de nuestro Señor Jesús, mi hermano, mi hermana. Mire, le voy a terminar ahí en los Romanos capítulo 5.
Le voy a leer versículo 8. Hacia el versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 8 hacia el versículo 10. Que Dios, mi hermano, mi hermana, te bendiga en estos momentos y que te siga bendiciendo por el resto de tus días. Y que Dios siempre te dé ese sentir, ese conocimiento para que tú quieras buscarlo más y más, mi hermano, mi hermana, porque esto nos va a hacer bien para nuestras vidas. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8 hasta el versículo 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice el 8 una vez más. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Que Dios te bendiga en esta tarde, mi hermano, mi hermana. Y así como dijo Pablo, que Dios te dé el conocimiento, la sabiduría, para que puedas entender la anchura, la longitud, mi hermano, mi hermana, que abarca toda la plenitud de nuestro Dios en Cristo Jesús, mi hermano, mi hermana, y que así de esa manera Dios nos haga doblar nuestra rodilla y que podamos orar sin cesar, siempre con la misma intención, mi hermano, mi hermana, de querer saber y conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo.